¿Te has sentido atrapado, como si una sombra oscura invadiera tu vida y no supieras cómo librarte de ella? La Biblia nos recuerda en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta poderosa verdad revela que no importa cuán fuerte sea la opresión, en Cristo siempre hay libertad. Hoy exploraremos cómo una oración llena de fe puede romper cualquier cadena espiritual que te ata, incluyendo las obras de brujería que intentan separarte del propósito que Dios tiene para ti. Si sientes que algo bloquea tu vida o que los ataques espirituales son constantes, este mensaje es para ti. A través de la oración y la palabra de Dios, aprenderás a identificar esas influencias y a enfrentarlas con el poder del Espíritu Santo. ¿Estás listo para reclamar la victoria que Dios ya ha preparado para ti? ¿Te has preguntado alguna vez por qué las cosas no avanzan en tu vida a pesar de todos tus esfuerzos? Tal vez sientas que una sombra te persigue, bloqueando tus sueños, arruinando tus relaciones y llenando tu corazón de angustia. La Biblia nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Efesios 6:12. Este versículo revela una verdad profunda. Vivimos en un mundo donde las fuerzas espirituales intentan detenernos, pero también donde el poder de Dios es más que suficiente para liberarnos. Hoy hablaremos de un tema que muchos temen, pero pocos comprenden: la influencia de la brujería y cómo liberarte de cualquier atadura que el enemigo haya lanzado contra ti. No importa cuán fuerte parezca esa opresión o cuán largas hayan sido tus noches de angustia, en Cristo hay victoria, y esa victoria es tuya si la reclamas con fe. La realidad del mundo espiritual no es algo abstracto o lejano. Desde el principio, la Biblia nos muestra cómo las fuerzas de la oscuridad intentan apartarnos del propósito divino. En el libro de Éxodo, cuando Moisés se enfrentó a los hechiceros de Egipto, ellos replicaron varios de los milagros que Dios hizo a través de él. Pero sus poderes fueron limitados y finalmente las plagas demostraron que el poder de Dios está por encima de cualquier magia o brujería. Éxodo 7, 10, 12. Este relato nos enseña que aunque el enemigo tenga herramientas, no puede competir con la supremacía de nuestro Dios. Quizás pienses que la brujería es solo un concepto antiguo o algo que solo afecta a quienes creen en ello, pero su propósito es más profundo: desviar tu mirada de Dios y sembrar miedo en tu corazón. Muchas personas desconocen que prácticas aparentemente inocentes, como consultar horóscopos, participar en rituales o llevar amuletos, abren puertas espirituales que pueden traer opresión. Es por eso que la Biblia nos advierte: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero. Deuteronomio 18:10. Estas prácticas no son inofensivas. Son la entrada que el enemigo usa para actuar en nuestra vida. Pero aquí está la buena noticia: no importa qué tan oscuro sea el panorama, Dios ya ha provisto la salida. En la cruz, Jesús rompió todas las cadenas, despojando a los poderes y autoridades espirituales de su fuerza. Colosenses 2:15 lo dice con claridad: desarmó a los poderes y a las autoridades y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal por medio de la cruz. Esto significa que cualquier poder que el enemigo intente usar contra ti ya ha sido derrotado. Tu tarea es apropiarte de esa victoria y caminar en la libertad que Cristo compró para ti. Imagina por un momento a un hijo que, asustado por las sombras en su cuarto, llama a su padre. Aunque el niño siente miedo, el padre sabe que esas sombras no tienen poder real. Así somos nosotros con Dios. Las sombras del enemigo pueden parecer grandes, pero cuando clamamos al Padre, su luz disipa toda oscuridad. La clave está en reconocer que no estamos solos en esta batalla.
Dios pelea por nosotros y nos da herramientas poderosas para vencer. Una de estas herramientas es la oración. Pero no cualquier oración, sino aquella que nace de un corazón lleno de fe y confianza en el poder de Dios. El Salmo 34:17 declara: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Este versículo no solo es una promesa, sino un recordatorio de que la oración es una línea directa al poder divino. Cuando oras, estás invitando a Dios a intervenir directamente en tu situación. Sin embargo, la oración no es solo pedir ayuda, es también una declaración de autoridad. Recuerda que como hijo de Dios, tienes el poder de resistir al enemigo. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí vemos dos pasos clave. Primero, someterse a Dios, reconociendo que Él es la fuente de tu fuerza, y luego resistir, declarando con autoridad que no permites que el enemigo tome lugar en tu vida. Hace un tiempo conocí a una mujer que enfrentaba años de bloqueo espiritual y emocional. Todo en su vida parecía ir mal y sentía que algo invisible la impedía avanzar. Un día decidió buscar a Dios con todo su corazón. Comenzó a orar con fervor, declarando las promesas de la Biblia sobre su vida. Día tras día persistió en la oración y poco a poco vio cómo las cosas cambiaban. Su paz volvió, las relaciones rotas comenzaron a restaurarse y las puertas que parecían cerradas se abrieron. Su testimonio es un recordatorio de que no importa cuán profundo sea el hoyo en el que te encuentres, cuando clamas a Dios, Él responde. Es importante también identificar las áreas de nuestra vida donde podemos estar permitiendo que el enemigo actúe. A veces, sin darnos cuenta, cargamos con cosas que nos atan espiritualmente. Pueden ser objetos relacionados con prácticas ocultas o incluso pensamientos y actitudes que no glorifican a Dios. En Hechos 19:19 se relata cómo los nuevos creyentes trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente, mostrando su renuncia a todo lo que los alejaba de Dios. Este acto de fe no solo los liberó, sino que también demostró su compromiso con el Señor. Hoy, esa misma decisión está en tus manos. Tal vez no sea un libro físico lo que necesitas dejar atrás, sino una mentalidad o un hábito. Identifica lo que está robando tu paz, llévalo ante Dios y entrégaselo por completo. Al hacerlo, estarás cerrando puertas que el enemigo ha usado para atacarte y abriendo tu corazón para que el Espíritu Santo tome control total de tu vida. Mientras avanzamos en este camino, recuerda que el enemigo puede intentar llenarte de miedo o dudas, pero no tienes que enfrentarlo solo. Dios ha puesto su Espíritu dentro de ti, dándote el poder para vencer. En 2 Timoteo 1:7, Pablo escribe: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo no solo te anima, sino que también te equipa, recordándote que tienes todo lo que necesitas para resistir cualquier ataque. Por último, quiero invitarte a reflexionar en el Salmo 91, un pasaje que es un escudo espiritual para quienes lo proclaman con fe. Este salmo declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando haces de Dios tu refugio, nada puede tocarte sin su permiso. Este es un llamado a confiar, no en tus fuerzas, sino en el cuidado amoroso de un Dios que nunca falla. Así que, si hoy sientes que hay cadenas que necesitas romper, no temas. La luz de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad, y su poder está disponible para ti en este mismo momento. En las siguientes partes exploraremos más herramientas y verdades que te ayudarán a caminar en libertad. Por ahora recuerda, en Cristo ya eres libre, la victoria es tuya. El poder de Jesús no solo es inmenso, sino absoluto. Desde el principio la Biblia nos revela que su autoridad no tiene límites y que incluso los poderes de las tinieblas tiemblan ante su presencia. En el Evangelio de Lucas, los demonios reconocieron quién era Jesús y le suplicaron que no los enviara al abismo.
Lucas 8, 28, 31. Esto nos muestra que no existe fuerza contraria a Dios que pueda resistir su poder. Hoy, esa misma autoridad sigue activa y disponible para nosotros, porque Jesús no cambió. Su victoria es eterna y su nombre sigue siendo el refugio para aquellos que claman por libertad. Es importante entender que la autoridad de Jesús no es algo lejano o reservado solo para los grandes eventos bíblicos. Él mismo dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Estas palabras son un recordatorio de que su dominio abarca todos los aspectos de nuestra vida, incluso aquellos en los que sentimos más opresión o debilidad. Cuando enfrentamos desafíos espirituales, debemos recordar que no estamos solos ni desarmados. Jesús nos ha delegado esa misma autoridad para que caminemos en victoria. En Lucas 10, 19, Jesús aseguró: les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Este versículo no es solo una promesa, sino una declaración de guerra contra las fuerzas que intentan robarnos la paz. Las serpientes y escorpiones representan las obras del enemigo: engaño, temor y opresión. Pero la palabra es clara al decir que en Cristo no solo enfrentamos estas fuerzas, sino que las vencemos con su poder. Cuando proclamamos su nombre, lo hacemos desde una posición de autoridad, no de debilidad. Las Escrituras también nos muestran cómo esa autoridad se manifiesta de forma práctica. En el libro de Hechos, Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en el nombre de Jesús. Hechos 3, 6. Este acto no solo restauró físicamente al hombre, sino que demostró públicamente que el nombre de Jesús tiene poder para transformar vidas. Aunque el contexto de este relato puede parecer diferente al que vivimos hoy, la esencia sigue siendo la misma. Cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, debemos recordar que el nombre de Jesús no tiene límites y que su autoridad sigue activa en nuestras vidas. La autoridad de Jesús también es un escudo contra el miedo. En Marcos 4:39, cuando los discípulos enfrentaban una tormenta que parecía imparable, Jesús reprendió al viento y al mar con una sola orden: silencio, cálmate. Y todo quedó en calma. Esta escena no es solo una historia de poder sobre la naturaleza, sino un mensaje para aquellos que sienten que las tormentas espirituales están a punto de destruirlos. Así como los discípulos encontraron paz en su autoridad, nosotros también podemos confiar en que Él traerá calma a las áreas turbulentas de nuestra vida. Sin embargo, para caminar en esta autoridad, debemos entender que no viene de nuestras propias fuerzas o habilidades, sino de nuestra relación con Él. Jesús nos enseña que permanecer en su presencia es clave para experimentar su poder. En Juan 15:5, Él declara: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Este pasaje subraya que solo al estar conectados con Él podemos ver resultados transformadores en nuestra vida. No se trata de repetir palabras o fórmulas, sino de vivir en comunión constante con aquel que tiene el poder para transformar cualquier situación. El mundo espiritual reconoce esta conexión. En el libro de Hechos encontramos el relato de los hijos de Seba, quienes intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús sin tener una relación verdadera con Él. Los demonios respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Hechos 19:15. Este evento nos enseña que la autoridad no se obtiene por repetición o tradición, sino por una relación genuina con Cristo. Para caminar en victoria, debemos estar alineados con Él, llenándonos de su Espíritu y permitiendo que su palabra transforme nuestra mente y corazón.
Además de nuestra conexión con Jesús, es esencial recordar que su autoridad también está respaldada por la obediencia a su palabra. En Mateo 7, 24, 27, Jesús compara a los que escuchan y obedecen sus enseñanzas con un hombre que construye su casa sobre la roca. Cuando vienen las tormentas, esa casa permanece firme. De la misma manera, nuestra vida espiritual se fortalece y se vuelve inquebrantable cuando nos alineamos con su verdad. Esto significa rechazar cualquier cosa que contradiga su voluntad y vivir de acuerdo con los principios que Él estableció. Jesús nos mostró que su autoridad no solo se usa para liberar y sanar, sino también para destruir las obras del enemigo. En 1 Juan 3:8 se nos dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Este versículo nos recuerda que cada vez que clamamos el nombre de Jesús, estamos invocando su poder para deshacer cualquier plan del enemigo en nuestra vida, ya sea una opresión emocional, una atadura espiritual o un ataque físico. Su autoridad es suficiente para traer libertad total. Finalmente, debemos recordar que la autoridad de Jesús también se extiende a nuestras palabras y acciones. En Proverbios 18:21 se nos dice que en la lengua hay poder de vida y muerte. Esto significa que nuestras palabras tienen un impacto directo en nuestra vida espiritual. Cuando declaramos las promesas de Dios, estamos alineándonos con su verdad y activando su poder en nuestra vida. Es por eso que la oración no solo es un acto de comunión, sino también un acto de guerra espiritual. Cuando oramos en el nombre de Jesús, no estamos simplemente pidiendo, estamos ejerciendo la autoridad que Él nos ha dado para traer su voluntad a la tierra. Cada vez que pronunciamos su nombre con fe, estamos recordándole al enemigo que su poder es limitado y que su derrota ya fue decretada. En Filipenses 2, 10, 11 se nos dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Este pasaje no solo nos llena de esperanza, sino que también nos equipa para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Jesús es la autoridad suprema sobre todas las cosas. En este momento es importante hacer una pausa y reflexionar en esta verdad. La autoridad de Jesús no solo es real, sino que está disponible para ti. No importa qué circunstancias enfrentes o qué obstáculos estén delante de ti, su nombre tiene el poder de romper cadenas, restaurar lo perdido y abrir puertas que parecían cerradas. Su autoridad no es un concepto abstracto, sino una realidad que puedes experimentar hoy mismo si te apropias de ella con fe y confianza. La oración es uno de los regalos más poderosos que Dios nos ha dado. A través de ella no solo nos comunicamos con el Creador del universo, sino que también accedemos a su poder ilimitado para transformar nuestra vida y enfrentar cualquier desafío espiritual. La Biblia nos asegura que cuando oramos, no estamos hablando al aire ni lanzando palabras vacías, sino conectándonos directamente con un Dios que escucha, responde y actúa en favor de aquellos que confían en Él. El Salmo 34:17 afirma con claridad: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Este versículo no es solo un consuelo, sino una promesa que nos invita a acercarnos con confianza, sabiendo que nuestra voz es escuchada. A lo largo de las Escrituras, la oración ha sido el medio por el cual hombres y mujeres enfrentaron situaciones imposibles y experimentaron el poder de Dios de maneras extraordinarias. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, no confió en su fuerza, sino en el poder de la oración. En 1 Reyes 18 vemos cómo clamó a Dios con fervor, y el Señor respondió enviando fuego del cielo, dejando en evidencia que solo Él es el Dios verdadero. Este evento no fue simplemente un milagro, sino una demostración de que cuando oramos con fe y obediencia, Dios se manifiesta de forma poderosa. La oración no es un ritual vacío, sino un acto de fe
que mueve el corazón de Dios. En Marcos 11:24, Jesús declaró: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Estas palabras no son una garantía de que siempre recibiremos lo que queremos, sino una invitación a confiar en que Dios responde de acuerdo con su perfecta voluntad. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras necesidades, sino que también alineamos nuestro corazón con los propósitos de Dios, permitiendo que su paz y su poder actúen en nosotros. Además, la oración es un arma espiritual. Efesios 6:18 nos instruye a orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. En el contexto de la batalla espiritual, este mandato nos recuerda que la oración no es un acto pasivo, sino una herramienta activa para resistir las obras del enemigo. Cuando oramos, no solo fortalecemos nuestra conexión con Dios, sino que también debilitamos las estrategias del adversario. Cada palabra de oración pronunciada con fe es como una flecha dirigida al corazón de las tinieblas, desarmando las mentiras y los ataques que intentan apartarnos del propósito divino. En el Nuevo Testamento Jesús nos enseñó no solo a orar, sino también cómo hacerlo con un corazón dispuesto y genuino. En Mateo 6:9-13 nos dio el modelo de la oración conocida como el Padre Nuestro, un ejemplo que abarca todos los aspectos esenciales de nuestra comunión con Dios. Esta oración comienza reconociendo la santidad y la soberanía de Dios, seguida por la petición de que su voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo. Es un recordatorio de que cada oración debe estar enfocada no solo en nuestras necesidades, sino también en exaltar a Dios y buscar su propósito en todas las cosas. Sin embargo, la oración no siempre es fácil. En ocasiones podemos sentirnos desanimados, dudando de si nuestras palabras están siendo escuchadas. En esos momentos es fundamental recordar que la eficacia de la oración no depende de nuestras emociones, sino de la fidelidad de Dios. En Hebreos 11:6 se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo no solo nos anima a perseverar en la oración, sino que también nos invita a confiar en que Dios siempre actúa, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El poder de la oración radica no en la cantidad de palabras, sino en la fe con la que las pronunciamos. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos advirtió sobre la repetición vana de palabras, enseñándonos que Dios ya conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Mateo 6:7-8. Esto no significa que no debamos ser persistentes, sino que nuestra oración debe estar impulsada por la sinceridad y la confianza en que Dios es nuestro Padre amoroso, dispuesto a darnos lo mejor. En el contexto de la liberación espiritual, la oración es particularmente importante. Cuando enfrentamos ataques del enemigo, la oración nos recuerda quién tiene el control y nos da el poder para resistir cualquier influencia maligna. Santiago 4:7 nos instruye: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este proceso comienza al rendirnos completamente a Dios, reconociendo su señorío en nuestra vida. Solo entonces podemos resistir al enemigo con la autoridad que Cristo nos ha dado, asegurando nuestra victoria en cada batalla. A través de la oración, también activamos las promesas de la palabra de Dios en nuestra vida. En Isaías 55:11, el Señor nos asegura que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Cuando oramos usando las Escrituras, estamos declarando la voluntad de Dios sobre nuestras circunstancias, alineando nuestra vida con su plan y permitiendo que su poder se manifieste de manera tangible. Otro aspecto crucial de la oración es su capacidad para traer paz en medio de la tormenta. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que la oración no solo resuelve problemas, sino que también transforma nuestra perspectiva, llenándonos de una paz que trasciende cualquier circunstancia. La oración es también un medio para construir una relación más profunda con Dios. En Salmo 145:18 leemos: el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Este versículo nos recuerda que la oración no es solo un medio para recibir, sino una oportunidad para acercarnos a nuestro Creador y experimentar su amor de manera personal. Cada momento de oración es una invitación a conocer más a Dios, a confiar en su carácter y a crecer en nuestra fe. En cada desafío que enfrentamos, la oración nos da acceso a la fortaleza y la sabiduría de Dios. Es un recordatorio constante de que no enfrentamos nuestras batallas solos, sino que tenemos a un Padre Celestial que pelea por nosotros. Cuando nos arrodillamos en oración, estamos declarando que dependemos de Él y reconociendo que su poder es suficiente para superar cualquier obstáculo. La oración no es solo una herramienta, es una expresión de nuestra fe y una puerta hacia la presencia transformadora de Dios. Para proteger nuestra vida de ataques espirituales, es crucial comprender que no enfrentamos la batalla con nuestras propias fuerzas, sino que dependemos completamente de la gracia y el poder de Dios. La Biblia nos recuerda en 2 Corintios 10:4 que las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Este versículo nos lleva a una reflexión profunda sobre la importancia de construir un refugio espiritual sólido, un espacio donde el enemigo no tenga cabida. Porque toda área de vulnerabilidad puede ser explotada si no está cubierta por la protección divina. La clave para establecer esta protección comienza con una relación auténtica y constante con Dios. Cuando buscamos su rostro a diario, no solo reforzamos nuestra fe, sino que también desarrollamos un escudo espiritual que impide que el enemigo encuentre un lugar para actuar. En Salmos 91:1-2 se nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Este pasaje no es solo una declaración de confianza, sino un recordatorio de que el abrigo de Dios no se encuentra en momentos ocasionales, sino en un habitar constante bajo su sombra. Es una invitación a vivir cada día en comunión con Él, dejando que su presencia guíe cada decisión y pensamiento. Otro paso esencial para protegernos espiritualmente es el conocimiento de la palabra de Dios. En Efesios 6:17, Pablo describe la palabra como la espada del Espíritu, un arma que no solo nos defiende, sino que también nos permite contraatacar cuando enfrentamos ataques del enemigo. Las Escrituras no son simplemente palabras en un libro, son vivas y poderosas, capaces de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Hebreos 4:12. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con la verdad de Dios, nos volvemos menos susceptibles a las mentiras y engaños del enemigo. La obediencia a Dios también juega un papel crucial en nuestra protección espiritual. En Deuteronomio 28 se describe cómo la obediencia trae bendiciones y protección, mientras que la desobediencia abre la puerta a maldiciones. Aunque vivimos bajo la gracia de Cristo, el principio permanece. Cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios, estamos bajo su cobertura y favor. Esta obediencia no es una carga, sino una expresión de amor y gratitud hacia aquel que nos salvó. En Juan 14:23 Jesús dijo: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Esta promesa nos recuerda que cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, experimentamos una cercanía especial con Dios, una presencia que aleja todo mal. En el ámbito espiritual también es vital cerrar cualquier puerta
que pueda haber sido abierta al enemigo. Estas puertas pueden ser actitudes, prácticas o incluso pensamientos que no están alineados con la voluntad de Dios. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios implica evaluar continuamente nuestras acciones y pensamientos, asegurándonos de que no estamos permitiendo que nada ajeno a Dios influya en nuestras vidas. El poder de la alabanza es otra herramienta subestimada pero poderosa en la protección espiritual. En 2 Crónicas 20:22 leemos cómo el pueblo de Judá fue liberado de sus enemigos mientras alababan a Dios. La alabanza no solo glorifica a nuestro Creador, sino que también cambia la atmósfera espiritual, trayendo la presencia de Dios a nuestras circunstancias. Cuando alabamos, declaramos que Dios es más grande que cualquier ataque o adversidad que enfrentemos, recordándonos a nosotros mismos y al enemigo que nuestra confianza está en el Todopoderoso. La importancia de la oración en este proceso no puede ser subestimada. Como vimos en partes anteriores, la oración no es simplemente pedir ayuda, es una herramienta activa para establecer el reino de Dios en nuestra vida y en nuestro entorno. La oración nos conecta con el poder del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué decir. Romanos 8:26. Además, orar en el nombre de Jesús lleva un peso especial, porque su nombre tiene autoridad sobre todo lo creado. Filipenses 2:10 nos asegura que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Para protegernos de los ataques del enemigo, también debemos examinar cuidadosamente con quienes compartimos nuestras luchas espirituales. Rodearse de una comunidad de fe fuerte es esencial para mantenerse firme en medio de las pruebas. En Eclesiastés 4:9-10 se nos recuerda que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta. Esta verdad se extiende al ámbito espiritual. Cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestra fe, encontramos apoyo, consejo y oración en momentos de necesidad. Además, la santidad en nuestras vidas es un muro de protección contra las obras de las tinieblas. En 1 Tesalonicenses 4:7 se nos dice: Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. La santidad no es un estándar inalcanzable, sino un reflejo de nuestra relación con Dios. Es vivir de una manera que glorifique su nombre en cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras palabras hasta nuestras acciones. Al buscar la santidad, rechazamos activamente todo aquello que intente separarnos de su presencia, fortaleciendo así nuestra protección espiritual. El Espíritu Santo también juega un papel vital en este proceso. Cuando somos llenos del Espíritu, experimentamos su guía, su poder y su consuelo. En Juan 16:13, Jesús prometió que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Esta guía nos ayuda a discernir las estrategias del enemigo y a actuar con sabiduría en cada situación. Además, el fruto del Espíritu, como se describe en Gálatas 5:22-23, transforma nuestra vida, llenándonos de amor, gozo, paz y otras cualidades que reflejan el carácter de Cristo. Finalmente, la fe es el escudo que apaga los dardos del enemigo. Efesios 6:16 describe la fe como un elemento crucial de la armadura de Dios. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar en su carácter y sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. Cuando caminamos en fe, demostramos que confiamos plenamente en el cuidado y la soberanía de Dios, lo que fortalece nuestra protección espiritual y debilita los ataques del enemigo. Proteger nuestra vida de ataques espirituales no es un evento único.
sino un proceso continuo de crecimiento en nuestra relación con Dios. Cada día somos llamados a habitar en su presencia, a sumergirnos en su palabra, a caminar en obediencia y a confiar en su protección. En este camino encontramos no solo seguridad, sino también el gozo y la paz que vienen de estar bajo el cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. En el caminar espiritual a menudo surgen preguntas sobre el origen de las dificultades y los desafíos que enfrentamos. La Escritura nos deja claro que no siempre se trata de cuestiones visibles o tangibles, sino de realidades espirituales que buscan desviarnos del propósito que Dios ha trazado para nosotros. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Este conocimiento nos lleva a reflexionar sobre las estrategias que el enemigo utiliza para oprimirnos y cómo podemos enfrentarlas desde una posición de fe y autoridad. La opresión espiritual no es algo que deba causar temor, sino un llamado a profundizar nuestra dependencia de Dios. A lo largo de las Escrituras vemos cómo las fuerzas de la oscuridad intentan interponerse en el camino del pueblo de Dios, pero también encontramos la constante evidencia de su poder soberano y su victoria. En el libro de Daniel, por ejemplo, el profeta enfrentó oposición espiritual cuando sus oraciones parecían no tener respuesta. En Daniel 10, 12, 13, un ángel le reveló que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero que el príncipe del reino de Persia resistió durante 21 días. Este relato subraya que, aunque la respuesta puede parecer retrasada, Dios siempre está trabajando a nuestro favor y su poder supera cualquier resistencia del enemigo. Es esencial entender que no enfrentamos estas luchas desde una posición de vulnerabilidad, sino desde la victoria que Cristo obtuvo en la cruz. En Colosenses 2:15 se nos dice que Jesús despojó a los poderes y las autoridades, triunfando sobre ellos públicamente. Este triunfo no solo representa el fin del dominio del enemigo sobre aquellos que están en Cristo, sino que también nos delega autoridad para actuar en su nombre. Esta autoridad no es un privilegio exclusivo, sino una herramienta que debemos usar con fe y determinación en nuestra vida diaria. La oración es el medio principal por el cual ejercemos esta autoridad. Jesús mismo nos dio el ejemplo al enfrentar las tentaciones en el desierto, respondiendo con la palabra de Dios y declarando su verdad sobre las mentiras del enemigo. En Mateo 4 vemos cómo su comunión constante con el Padre y su conocimiento de las Escrituras le permitieron resistir y vencer. Este pasaje nos enseña que la oración no es solo una práctica devocional, sino una herramienta de guerra espiritual que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que también declaramos su voluntad sobre las circunstancias que nos rodean. En 1 Juan 5, 14, 15, se nos asegura que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta certeza nos invita a orar con confianza, sabiendo que nuestras palabras no son lanzadas al vacío, sino que son recibidas por un Dios que se deleita en responder a sus hijos. La oración es más que una petición, es un acto de fe que reconoce la soberanía de Dios y su capacidad para obrar en cualquier situación. Además de la oración, la proclamación de la palabra de Dios es un arma poderosa contra la opresión espiritual. La Escritura misma nos enseña que su palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. Cuando declaramos las promesas de Dios, estamos recordando no solo al enemigo, sino también a nosotros mismos, que su verdad prevalece sobre cualquier circunstancia. En Isaías 55:11, el Señor nos asegura que su palabra no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Este principio nos anima a llenarnos de las Escrituras, permitiendo que transformen nuestra mente y refuercen nuestra fe. Otro aspecto crucial en la lucha espiritual es la importancia de mantenernos firmes en la fe. En Santiago 1, 6, 8 se nos advierte sobre la inestabilidad de aquellos que dudan.
comparándolos con una ola del mar llevada por el viento. La fe, por el contrario, es un ancla que nos mantiene estables incluso en medio de las tormentas. Cuando enfrentamos ataques espirituales, nuestra confianza en Dios es lo que nos permite resistir y avanzar. Esta fe no es un sentimiento pasajero, sino una convicción profunda de que Dios es fiel a sus promesas y que su poder está operando en nosotros. La protección espiritual también se refuerza a través de la santidad y la consagración. En 2 Corintios 7:1, Pablo nos exhorta a purificarnos de toda contaminación de cuerpo y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este llamado no es un requisito para obtener el favor de Dios, sino una invitación a vivir de una manera que refleje su carácter. Cuando caminamos en santidad, no solo experimentamos mayor comunión con Dios, sino que también cerramos las puertas que el enemigo podría intentar usar para atacarnos. La comunión con otros creyentes también juega un papel esencial en nuestra fortaleza espiritual. La Biblia nos enseña que somos el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene un papel importante en el fortalecimiento mutuo. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima a no dejar de congregarnos, sino a estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta comunidad de fe no solo nos provee apoyo, sino también cobertura espiritual en momentos de necesidad. Al caminar juntos compartimos cargas, oramos unos por otros y encontramos fuerza para enfrentar cualquier adversidad. El poder del Espíritu Santo es otra dimensión que no puede ser ignorada. En Hechos 1:8, Jesús prometió que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Este poder no es solo para realizar milagros, sino también para vivir en victoria y resistir las obras del enemigo. Cuando somos llenos del Espíritu, experimentamos su guía, su consuelo y su fortaleza en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo nos equipa para discernir las estrategias del enemigo y para responder con la sabiduría de Dios. Cada aspecto de nuestra vida espiritual está diseñado para fortalecer nuestra relación con Dios y protegernos de las estrategias del enemigo. En medio de cualquier ataque, podemos estar seguros de que Dios ya ha provisto todo lo necesario para nuestra victoria. Las armas espirituales que Él nos ha dado son poderosas, no porque dependan de nosotros, sino porque están respaldadas por su poder y su fidelidad. Al caminar en obediencia, fe y comunión con Dios, encontramos no solo protección, sino también la paz y el gozo que vienen de vivir en su presencia. La oración tiene un poder transformador que no se limita a lo visible o inmediato. Es una herramienta espiritual diseñada para liberarnos, protegernos y conectarnos con el corazón de Dios. Cuando oramos con fe y sinceridad, no solo expresamos nuestras peticiones, sino que también abrimos las puertas del cielo para que la voluntad divina se manifieste en nuestras vidas. Jesús nos enseñó a orar no solo por nuestras necesidades personales, sino para declarar que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. En Mateo 6:10 dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas palabras revelan que la oración no es un acto pasivo, sino un medio para alinear nuestra vida con los planes perfectos de Dios. En el ámbito espiritual, la oración actúa como un escudo que protege nuestras mentes y corazones de las influencias del enemigo. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Y se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa no solo nos da consuelo, sino que también refuerza la importancia de la oración como un acto que trasciende nuestras emociones y circunstancias, envolviéndonos en la presencia protectora de Dios. Al mismo tiempo, la oración nos da autoridad para romper las cadenas que intentan limitarnos. En el Evangelio de Juan, Jesús declaró: si permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15:7. Este pasaje no debe interpretarse como una licencia para obtener todo lo que deseamos, sino como una invitación a vivir en una relación tan íntima con Dios que nuestras oraciones reflejen su voluntad perfecta. Cuando estamos alineados con su corazón, nuestras palabras tienen el poder de cambiar atmósferas, derribar fortalezas y deshacer las obras del enemigo. La Escritura también nos enseña que la oración ferviente tiene el poder de sanar y restaurar. En Santiago 5:16 se nos dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo subraya que la oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también actúa en nuestro interior, trayendo sanidad espiritual, emocional y física. Cuando oramos desde un lugar de sinceridad y fe, permitimos que el Espíritu Santo obre en áreas de nuestra vida que necesitan ser restauradas. En el libro de los Hechos encontramos un ejemplo poderoso del impacto de la oración en la vida de los primeros creyentes. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio, pero en lugar de ceder al desánimo, comenzaron a orar y alabar a Dios. Mientras oraban, las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Este evento no solo simboliza la liberación física, sino también el poder de la oración para romper cualquier atadura espiritual. Cada vez que clamamos a Dios, recordamos que no hay cadena que su poder no pueda romper, ni prisión que pueda retener a aquellos que confían en Él. La oración también nos conecta con el poder del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros en nuestras debilidades. Romanos 8:26 nos asegura: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este pasaje nos da la confianza de que incluso cuando nuestras palabras fallan, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios, asegurando que nuestras oraciones sean efectivas y alineadas con su propósito. Es crucial recordar que la oración no se trata solo de nuestras palabras, sino también de nuestro corazón. En 1 Samuel 16:7 se nos dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Cuando oramos, lo que importa no es la elocuencia de nuestras palabras, sino la sinceridad con la que nos acercamos a Dios. Un corazón humilde y dispuesto tiene más impacto que cualquier cantidad de palabras pronunciadas sin fe. La oración, además, nos fortalece para resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. En el jardín de Getsemaní, Jesús instruyó a sus discípulos a velar y orar para que no cayeran en tentación. Mateo 26:41. Este consejo es tan relevante hoy como lo fue entonces. Cuando dedicamos tiempo a orar, nos llenamos de la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos diarios y mantenernos firmes en nuestra fe. La oración nos capacita para discernir las estrategias del enemigo y nos da el poder de resistirlas con valentía. El poder transformador de la oración también se manifiesta en nuestra relación con los demás. En Mateo 5:44, Jesús nos desafió a orar por nuestros enemigos y a bendecir a quienes nos maldicen. Esta instrucción no es fácil de seguir, pero cuando la obedecemos, experimentamos una libertad que solo puede venir de Dios. Orar por aquellos que nos han herido no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos libera del peso del resentimiento y nos permite caminar en el amor de Cristo. La oración no solo nos cambia a nosotros, sino que también impacta nuestro entorno. En el Antiguo Testamento vemos cómo la oración de intercesión de Moisés salvó al pueblo de Israel de la ira de Dios. Éxodo 32:11-14.
Este relato nos enseña que nuestras oraciones tienen el poder de influir en situaciones que parecen imposibles, porque están respaldadas por el poder ilimitado de Dios. Cuando intercedemos por los demás, actuamos como instrumentos de su gracia y su misericordia, trayendo esperanza y restauración a las vidas de quienes nos rodean. A medida que oramos, también nos damos cuenta de que la verdadera transformación comienza en nuestro interior. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. La oración nos ayuda a alinear nuestros pensamientos con los de Dios, permitiéndonos ver nuestras circunstancias desde su perspectiva y responder con fe en lugar de temor. La oración es una invitación constante a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras necesidades, Él siempre está dispuesto a escuchar y responder. En Jeremías 33:3, el Señor nos invita a clamar a Él, prometiendo mostrarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Esta promesa nos recuerda que la oración no solo es un medio para expresar nuestras peticiones, sino también una oportunidad para recibir revelación divina y dirección en cada paso que damos. Finalmente, la oración es el puente que conecta lo humano con lo divino, lo temporal con lo eterno. Es el medio por el cual experimentamos la presencia de Dios, recibimos su poder y participamos en su propósito. Cada vez que oramos, nos acercamos un poco más a su corazón y en ese lugar de intimidad encontramos la paz, la fortaleza y la libertad que solo Él puede dar. El poder de la oración no solo se limita a las palabras pronunciadas, su verdadera fuerza radica en el acto de rendirse completamente a la voluntad de Dios. Al orar, no solo buscamos soluciones a nuestros problemas, sino que también entramos en un espacio sagrado donde nuestro espíritu se alinea con el propósito divino. La Biblia nos enseña que esta conexión no es una opción, sino una necesidad para aquellos que desean vivir en libertad y plenitud. En 2 Crónicas 7:14, Dios declara: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este pasaje no solo es una promesa, sino una fórmula espiritual para romper las cadenas y recibir la restauración divina. La humildad en la oración es un elemento clave que abre las puertas del favor de Dios. Cuando nos acercamos a Él con un corazón quebrantado, reconocemos su soberanía y nuestra total dependencia de su gracia. En el Salmo 51:17 se nos dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Este principio nos muestra que la verdadera libertad comienza cuando renunciamos a nuestra autosuficiencia y permitimos que Dios tome el control total de nuestras vidas. En las Escrituras vemos cómo esta entrega absoluta produce resultados poderosos. En el libro de Jonás, el profeta inicialmente desobedeció a Dios y enfrentó las consecuencias de su rebeldía. Sin embargo, desde el vientre del gran pez, clamó al Señor con sinceridad y arrepentimiento. En Jonás 2:10, su oración fue escuchada y Dios ordenó que el pez lo liberara. Este relato no solo ilustra el poder de la oración para cambiar circunstancias imposibles, sino también la disposición de Dios para responder cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde y dispuesto. El propósito de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino alinear la nuestra con la suya. Jesús mismo modeló esta verdad en el jardín de Getsemaní, donde enfrentando la cruz oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este acto de entrega,
Jesús nos enseñó que la verdadera victoria espiritual se encuentra en someter nuestra voluntad al plan perfecto de Dios, confiando en que su propósito es siempre bueno, incluso cuando no lo entendemos completamente. A medida que aprendemos a rendirnos a través de la oración, también experimentamos un cambio profundo en nuestra perspectiva. En lugar de ver nuestras circunstancias como obstáculos insuperables, comenzamos a reconocerlas como oportunidades para que Dios manifieste su gloria. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo, en medio de su debilidad, escuchó al Señor decirle: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje nos recuerda que la oración no solo nos fortalece, sino que también nos transforma, ayudándonos a depender completamente del poder de Dios en lugar de nuestras limitaciones humanas. El acto de orar también nos da acceso a una dimensión de paz que el mundo no puede ofrecer. En Isaías 26:3 se nos promete: «Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando oramos, estamos declarando que confiamos en su soberanía y que creemos en su capacidad para obrar incluso en medio de las tormentas más intensas. La oración, además, nos conecta con las promesas de protección que Dios ha establecido para sus hijos. En el Salmo 91, conocido como el refugio del creyente, se nos asegura que quien habita al abrigo del Altísimo encontrará descanso bajo su sombra. Este salmo no solo es una declaración de protección, sino también un recordatorio de que nuestra seguridad no se encuentra en nuestras propias habilidades, sino en la fidelidad de Dios. Al orar, activamos estas promesas en nuestra vida, reconociendo que Él es nuestro escudo y fortaleza. Otro aspecto esencial de la oración es su capacidad para revelar las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. En Salmo 139, 23, 24, el salmista clama: «Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y examina mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno». Este tipo de oración introspectiva no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos permite identificar y eliminar cualquier cosa que pueda estar bloqueando su obra en nosotros. La oración es también un acto de intercesión, un medio para levantar a otros delante de Dios y clamar por su intervención en sus vidas. En Éxodo 32, Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando habían pecado gravemente contra Dios, y su misericordia fue extendida. Este acto de intercesión nos muestra que nuestras oraciones no solo afectan nuestras vidas, sino también las de aquellos por quienes clamamos. Dios escucha y responde a la oración intercesora, trayendo restauración y esperanza donde parece no haber solución. Mientras profundizamos en nuestra vida de oración, también descubrimos la importancia de la persistencia. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñar que debemos orar siempre sin desanimarnos. Su persistencia llevó al juez injusto a concederle justicia, y Jesús concluyó diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. Lucas 18, 7, 8. Esta enseñanza nos anima a seguir orando, incluso cuando las respuestas parecen tardar, sabiendo que Dios es fiel para cumplir su palabra. La oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos prepara para cumplir el propósito divino en nuestras vidas. En Jeremías 29, 11 o 13, Dios declara: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé.
me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este pasaje nos recuerda que la oración no es solo un medio para recibir, sino una invitación a caminar en el plan perfecto que Dios ha diseñado para nosotros. En cada etapa de nuestra vida espiritual, la oración es el fundamento que sostiene nuestra fe, alimenta nuestra relación con Dios y nos equipa para enfrentar cualquier desafío. Cuando oramos, no estamos simplemente pronunciando palabras, sino participando en una conversación divina que tiene el poder de cambiar nuestras vidas, nuestras comunidades y el mundo entero. La oración es el puente que conecta lo temporal con lo eterno, lo humano con lo divino. Y en ella encontramos la fuerza, la dirección y la libertad que solo Dios puede dar. La oración no es solo una respuesta a nuestras necesidades, sino un acto de profunda comunión con el Creador. Un espacio donde nuestras palabras se convierten en eco de su voluntad. A través de la oración, no solo encontramos soluciones a los problemas que enfrentamos, sino también la revelación de quiénes somos en su propósito eterno. En este viaje hacia la libertad, comprendemos que lo que el enemigo intenta usar para dañarnos, Dios lo transforma en una oportunidad para manifestar su gloria. La brujería, con todo su intento de sembrar temor y confusión, pierde poder frente a una vida sumergida en la presencia del Altísimo. En Cristo, no solo somos liberados, sino también restaurados para caminar en la plenitud de su plan. La verdadera victoria comienza cuando elegimos vivir desde la identidad que Dios nos ha dado. No somos definidos por las sombras que intentan oprimirnos, sino por la luz que nos ha llamado a su reino. En Colosenses 1:13 se nos asegura que Dios nos rescató del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Este traslado no es solo un cambio espiritual, sino una transformación total de nuestra perspectiva, nuestro propósito y nuestra posición. Al entender esto, ya no enfrentamos la batalla desde la derrota, sino desde la certeza de la victoria que Cristo ganó para nosotros. La libertad que encontramos en la oración no es algo que debamos guardar solo para nosotros. Como portadores de la luz, somos llamados a reflejar el poder transformador de Dios en nuestras palabras, acciones y oraciones por los demás. Cuando intercedemos, no solo nos alineamos con el corazón de Dios, sino que también participamos activamente en su obra redentora. Cada vez que nos levantamos en oración por nuestra familia, comunidad o nación, estamos actuando como embajadores de su reino, llevando esperanza y restauración a lugares que antes estaban dominados por la oscuridad. Además, la oración nos impulsa a vivir con valentía, confiando en que Dios tiene el control absoluto de cada detalle de nuestras vidas. La seguridad que encontramos en su presencia nos permite avanzar incluso en medio de los desafíos más grandes, sabiendo que su fidelidad nunca falla. Cada paso que damos en fe, respaldados por su promesa, es un testimonio viviente de que el poder del enemigo no puede prevalecer contra los hijos de Dios. Mientras reflexionamos sobre el poder de la oración, recordemos que no se trata solo de palabras pronunciadas en momentos de necesidad, sino de un estilo de vida que nos conecta continuamente con nuestro Padre Celestial. La brujería y cualquier obra de las tinieblas no tienen lugar en la vida de aquellos que han decidido caminar en la luz de Cristo. La libertad que Dios nos ofrece no es temporal ni parcial, es total y eterna, asegurándonos un futuro lleno de propósito y esperanza. Hoy te invito a mantener tus ojos en aquel que es fiel para completar la obra que ha comenzado en ti. En Él encuentras no solo libertad, sino también la plenitud de una vida vivida en su presencia.